Muy buenos días a todos los participantes. Bueno, en primer lugar, hacemos extensivos el saludo desde la Oficina del Centro de Empleabilidad a cada uno de los participantes. Asimismo, también hacemos extensivo el saludo de nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Mibel Sánchez de Walter. Bueno, mi nombre, para presentarme me puedan conocer un poquito también, es Cristian Urbizagasti. Actualmente soy coordinador del Centro de Empleabilidad de la facultad, ¿no? Y bueno, recordarles que en la primera parte vamos a realizar lo que es una breve presentación de la expositora del día de hoy, la cual también tiene el honor de poder acompañarnos el día de hoy. En este taller denominado Charla con Expertos, vamos a conocer historias de éxito de nuestros egresados, vienen a ser los ponentes que nos acompañan, y conoceremos las exigencias de los perfiles profesionales que actualmente solicita el mercado laboral. Para ello, el día de hoy contamos con la presencia de Verónica Cagliao. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad San Martín de Porres, actualmente es directora de Libera, ¿no? Es psicoterapeuta humanista existencial en la Asociación Humanista Existencial y Terapia Centrada en la Persona. Cuenta con una maestría en Psicología Clínica de Niños en la Universidad San Martín de Porres y con un diplomado en Terapias Contextuales en el Centro IPPC de Psicoterapia Cognitiva. Además, culminó un curso de posgrado en Gestión de Servicios de Salud en la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Les recordamos también que hacia finalizar la exposición o este pequeño conversatorio que vamos a tener con la expositora, vamos a tener un espacio justamente para poder resolver algunas preguntas, consultas o algunos temas que quizás ustedes deseen que nuestra expositora aborde en la charla del día de hoy. Así que sin más preámbulos, doy el pase a Verónica. Verónica, muy buenos días. Hola Cristian, gracias por la presentación. Un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes, poder conversar un poco sobre mi trayectoria, las cosas que me sirvieron a mí y algunas recomendaciones que confío que también puedan ser muy útiles para todos los que están presentes el día de hoy y que están interesados en el área clínica de la psicología. Gracias, Cristian. De A nada, ver, a gracias. ver, les cuento un poco de mí. Efectivamente, como Cristian les ha contado, yo soy psicóloga de la universidad, ¿no? Yo ingresé, bueno, ya hace fácil 15 años, eh, y al principio lo interesante o el interés que yo tenía por esta carrera venía más por un poquito de información que tenía de algunas personas cercanas a mí, ¿no? No estaba muy clara sobre lo que específicamente se necesitaba y sobre lo que a mí me iba a interesar. Por eso creo que este tipo de conversatorios es bastante bueno, porque así también como que vamos perfilándonos y vamos recibiendo recomendaciones de profesionales que han pasado un poco por esta situación y podemos como contribuir con algunas experiencias que puedan servir de aprendizaje para ustedes, ¿no? Entonces les decía, yo ingresé a la universidad en el año 2015. eh, Estuve siguiendo los cursos de la currícula y al principio un poco confundida sobre si o sobre a qué área de las psicologías iba, ¿no? La única que conocía, o yo me acuerdo al inicio que pensaba era, bueno, psicología clínica como psicoterapia, y después descubrí que no, que habían otras lindas ramas también, pero fui dándome cuenta que efectivamente por los cursos que íbamos teniendo, lo que me interesaba más era la parte clínica, ¿no? Entonces en los cursos que estaban vinculados a clínica, obviamente me sentía más cómoda, los disfrutaba más a pesar del esfuerzo que esto representaba, y ya iba viendo lo que se iba necesitando, ¿no? Los profesores daban buenas recomendaciones también, como por ejemplo hacer voluntariados, ir teniendo un poco de aproximación a ciertas experiencias, obviamente desde un lado más de observar, porque no teníamos ninguna formación ni nada, y ahí ir avanzando poco a poco, dedicar
había mucha, o sea, se le daba mucha importancia a la dedicación a los cursos, a la lectura, a conversar también con otras personas que estaban de repente en ciclos más avanzados, ¿no? Estudiar un montón, dejar de lado ciertas actividades que de pronto podían distraer de la educación, de lo académico, ¿no? Eso no significa que no es que no se hicieran otras cosas, igual uno se preocupaba, no sé, por tener una vida social, una vida deportiva, una vida familiar, pero sabiendo que la prioridad era lo académico, ¿no? Cuando ya llegaba el momento de las prácticas preprofesionales, o sea, no sé si se sigue llamando, pero en mi época le decíamos el internado, yo ya estaba súper clara que lo que quería era clínica, entonces empezó el proceso de selección. En ese momento nos hacían una evaluación a todos los alumnos, en función de la evaluación, que consistía en algo, en una evaluación teórica, una evaluación, digamos, a través de una entrevista con jueces. Se sacaba un puntaje y en función de eso nos derivaban o nos daban a escoger algunas sedes, ¿no? De hospitales a los que podíamos ir a hacer las prácticas. A mí me tocó, o sea, yo pude elegir el Hospital Emilio Valdizán, que era en ese momento una de las sedes con las que teníamos convenio en la universidad, y ya nosotros habíamos tenido la posibilidad de ir a hacer algunas prácticas ahí, y había sido un lugar al que yo quería ir para hacer el internado, ¿no? Entonces pude ingresar a esta sede, y la verdad que fue una experiencia súper, súper, súper buena, ¿no? Eh, en esa, no sé cómo es ahora, pero en el momento en el que me tocó a mí hacer el internado, teníamos la posibilidad de atender varios casos con supervisión de los profesionales, pero hemos podido, yo me acuerdo haber visto pacientes así en cantidades, hacer muchos informes, muchas aproximaciones a consejería psicológica, evaluaciones, reportes, teníamos supervisiones, exposiciones, podíamos dar charlas como internos a los pacientes, ¿no? Entonces era como, yo sentí que es como que nos mostraron un poco cómo iba a ser la vida profesional y las cosas que se hacían, pero todavía desde esta fase de estudiante, ¿no? Pero ahí ya empieza a venir, digamos, esta variable individual que puede contribuir con que empiece a irnos bien en la carrera, ¿no? Y es que si bien, claro, yo tuve la posibilidad, gracias obviamente al esfuerzo que había hecho por estudiar en todos los años de pregrado, pude escoger la sede que yo quería. eh, ya estando en la sede, había un horario que se cumplía, que me acuerdo que era de 7 de la mañana hasta la 1, pero en verdad yo me quedaba muchas veces hasta las 6 de la tarde, ¿no? Sin que me dijeran, sin que sea un horario obligatorio para mí, sin que tampoco recibiera retribución económica, porque en esa época el internado en psicología clínica no era retribuido, pero era con la finalidad de poder aprender, ¿no? De quedarme en la biblioteca revisando material, porque en esa época no había tanto acceso a través de internet a información, había muy buenas bases de datos, pero era en la biblioteca de la universidad. Entonces era, perdón, me quedaba hasta las 6 de la tarde con algunos docentes, porque los docentes tenían como turnos, ¿no? Habían un grupo que estaban en la mañana, otro grupo que estaban en la tarde, entonces uno podía quedarse y ayudarlos con sus pacientes, ¿no? Ya yo le aplico esta prueba, yo analizo esta prueba, yo hago esta parte del informe, ¿no? Porque creo que algo que he aprendido en esta bonita carrera y en esta área que en verdad me encanta es que necesitas mucha práctica, ¿no? La parte académica también es súper importante, es valioso tener cursos, capacitaciones, pero si eso no va de la mano con la posibilidad de trabajar con la persona directamente y aprender y ser guiados, se vuelve un poco más complejo hacer o permitir que el área sea un área de crecimiento para uno también, ¿no? En el plano profesional, en el plano económico, en el plano familiar, ¿no? Entonces, eso fue, como les decía, como comienza a marcarse esta diferencia, ¿no? No todos mis compañeros se quedaban hasta ese horario, entonces ya como uno va viendo que esto sirve, ¿no? Y es así que terminé el internado
estando hasta tarde, luego yendo a la universidad porque a veces también habían cursos, revisando un montón de material, haciendo esto de hacer más evaluaciones de lo que me decían, más informes de lo que me pedían, más contenido de lo que me indicaban, ¿no? Haciendo un poco más, pero así cada vez sintiéndome también más segura a la hora de interactuar con las personas, ¿no? En las consejerías, en las evaluaciones, ya sabiendo más o menos qué se puede preguntar y qué no, de qué forma hacerlo, de qué no. Y en lo que terminaba el internado, empecé a ver la importancia también de ver la formación en psicoterapia, ¿no? Ok, yo voy a ser psicóloga, el área que me interesa es psicología clínica, y decía, o sea, yo quiero ser psicoterapeuta, entonces ahora, ¿en qué rama de la psicoterapia me formo, cómo hago? Y bueno, ese es un proceso en verdad como de aproximaciones sucesivas y de búsqueda de información hasta que encuentras un enfoque con el que tú también sientes que se concilia con tu filosofía de vida, ¿no? O sea, no, los enfoques psicoterapéuticos que escogemos no tienen solo esta parte académica, sino que también permiten que nuestra personalidad como que hagan una alianza, y de esa manera creo que también se vuelve algo más fluido, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conocer algunos enfoques por colegas o por cursos, hasta que llegué al enfoque humanista existencial a raíz de una invitación de una amiga que me dice, oye, ven, van a hacer un seminario como para que conozcan este enfoque, que no había escuchado en verdad mucho, y te invito como para que veas y a ver qué opinas, ¿no? Y es así que llego al seminario y la verdad que me pareció un enfoque bastante relacionado a los temas de la vida, y dije, bueno, creo que vamos a empezar por aquí, me interesa mucho, y es así que empecé la formación en este enfoque de psicoterapia, ¿no? Que duró casi 3 años, si mal no recuerdo. Mientras tanto, ya estaba viendo lo de hacer una maestría, mientras tanto ya había empezado a trabajar. Yo tengo que contarles que, bueno, durante mi formación académica yo estuve becada por primer puesto, entonces, eso también me resultó un plus, porque los docentes, como tenían una buena mirada de mí, entonces me recomendaron con una institución, y es así que encontré mi primer trabajo a raíz de una recomendación. Y empecé a trabajar ahí mientras tenía la formación, mientras veía qué otra curso de posgrado hacía. Ya terminando la formación en psicoterapia, decidí lo de la maestría en psicología clínica de niños en la universidad también, en la USMP, eh, pero no necesariamente porque yo iba a trabajar con niños. Yo actualmente trabajo solo con adultos, pero era porque consideraba que el tema, o sea, me faltaba información sobre el tema de niños, por un lado, y además porque yo lo que veía en la interacción con los pacientes era que muchas veces los temas de la infancia, de las cosas que se habían vivido con los padres, tenían una repercusión súper importante en nosotros como adultos, ¿no? Entonces, poder comprender cómo esto influye, las cosas que marcan, los tipos de apego, eh, los comportamientos que pueden tener los niños, que pueden ser señales de alerta, en verdad nutre hasta ahora muchísimo mi trabajo con adultos, porque además también los adultos somos padres y de alguna manera interactuamos con niños, entonces es como ese enfoque más completo, ¿no? Desde mi perspectiva. Y bueno, luego con mucho esfuerzo, poco a poco empezamos con quien es mi esposo, que él también es psicólogo, también de la universidad, a ver, oye, ¿cómo hacemos para construir algo juntos, o sea, que pueda brindar el tipo de servicios que para nosotros es importante, que sea con un trato horizontal, que es importante, o sea, que haya este profesionalismo, pero también esta calidez humana? Y es así que nace nuestra empresa, que es Libera, ya hace 10 años más o menos, y es ahí que empezamos también a fortalecer otras áreas de nosotros, ¿no? Como personas, como psicólogos, como empresarios, y desde ahí aprendiendo también, ¿no? Qué cosas necesitamos como individuos también, vitalísimo. Ahora ya les doy más detalles sobre eso. Estas famosas habilidades blandas,
¿no? Para poder seguir creciendo. Entonces, ya, bueno, actualmente les decía, yo trabajo con adultos, soy directora de Libera, entonces veo algunos temas de gestión, por eso también la importancia de llevar algunos cursos sobre esto. Trabajamos con empresas, con personas, digamos, naturales, como se les dice. Y también tengo mi rol como psicoterapeuta, donde trabajo con mis propios pacientes y los acompaño ya sea en las diferentes problemáticas que tienen, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen. Igual creo que me va a ayudar más y también a ustedes que me hagan algunas preguntas para sobre eso también darles más detalles sobre qué cosas específicas de pronto me sirvieron y tal vez también a ustedes, ¿no? Les pueda servir para su vida profesional. Los escucho o los leo. Listo. Verónica, bueno, gracias por lo que has ido desarrollando en la charla del día de hoy. Ujú, Igual comentarles a los espectadores, veo más de 40 espectadores conectados, para ser exactos 44. Es una cantidad bastante buena para la actividad del día de hoy, pero para un poco ayudarlos en el tema de las preguntas y cómo poder de esta manera interactuar en un entorno digital como el que estamos ahora, ujú, es que justamente en la opción de hay una opción dentro de esta sala ujú. que Preguntas y aparecen respuestas, preguntas y ¿no? respuestas. Ustedes Ujú, dejan su pregunta, traten en estos minutos que yo estoy quizás explicando ello, de poder formularla, de poder pensarla muy bien, la escriben dentro de esta sección y bueno, mi persona, quien está a cargo de la moderación de esta charla, le va a trasladar la interrogante a Verónica. Verónica ujú, responderá la pregunta y si queda algún vacío podemos seguir interactuando por ese medio. Así que los invito, me gustaría tener 44 preguntas de ujú. 44 expositores y de esta manera hacer mucho más enriquecedor este espacio, que justamente nace de ello, ¿no? De probablemente muchas preguntas, consultas, interrogantes que ustedes tengan, que están en esta etapa formativa, muchos de ustedes quizás, y que quizás Verónica les va a poder brindar algunas pautas, algunas herramientas que en su momento a ella le sirvieron para poder justamente tener esta línea de carrera que ella nos ha comentado. ¿Ya? Por ahí Ujú. ya veo 3 Sí, preguntas, yo ¿ya? también las veo. Así que vamos con la primera. Ujú. Dice, ¿algún libro que nos puedas recomendar? Muchas Y, gracias. Relacionada, me y imagino, al campo clínico, ¿no? O claro sea, que sí. En verdad va a depender también un poco del interés de cada uno, ¿no? Tenemos, digamos, pueden ser libros de psicopatología, dependiendo si es que en la etapa de formación en la que nos encontramos, ¿no? También hay libros de desarrollo, que es súper importante también, porque ahí vamos viendo un poco cómo el ser humano a lo largo de las etapas puede estar predispuesto también para ciertas problemáticas y cómo estas se pueden prevenir. Hay libros también de autoayuda que a muchas personas les sirven, libros de psicoterapia. Yo siempre suelo revisar el libro de Yalom de psicoterapia existencial, porque es un poco sobre lo que yo me he formado. Está también el libro El hombre en búsqueda del sentido, ¿no? De Viktor Frankl. Entonces, los libros de Rogers, de Carl Rogers también. En verdad, no es que haya un libro que vaya a poder cubrir todo nuestro interés o todo lo que nosotros necesitamos y que vaya a servir, digamos, como una Biblia, ¿no? Al contrario, o sea, va a depender de cada uno y en verdad yo los invito a revisar el material bibliográfico que se pueda y que uno diga, oye, mira, como que esto puede estar relacionado con lo mío, con lo que me interesa y así vamos como ampliando, ¿no? Porque algo que me permite esta pregunta es, en psicología clínica no hay nada específico, no es que haya una ruta A, B, C, D y ya está. El ser humano es un ser integral, abarcamos un montón de aspectos en nuestra vida, que entonces no hay una sola forma de vernos, no hay una sola manera de abordar una problemática, no hay una única ruta, ¿no? Entonces, la amplitud y la apertura de nosotros como personas
tanto en la bibliografía, en la literatura, en todo en el contenido académico que tengamos, nos va a ayudar un montón, no, como en la vida misma, ¿no? Como se dice, saber un poquito de todo. También podemos leer otras cosas que no sean necesariamente de psicología, porque en la interacción con nuestros pacientes vamos a darnos cuenta que hay pacientes que les interesa, pues, no sé, temas sobre autos, temas sobre viajes, sobre mascotas, sobre filosofía, o sea, sobre un montón de temáticas. Y obviamente no vamos a poder conocer todo, pero sí, revisar material diverso en verdad ayuda tremendamente en este rubro, ¿no? Mm. Ok, A ver, veo, perfecto, Verónica. sí. Te comento la segunda pregunta. Dice, al comenzar tus prácticas preprofesionales, Ujú. te brindaron alguna capacitación antes de ingresar al hospital? Claro, sí ¿Qué tuvimos una prácticas? semana, claro que sí, tuvimos una semana de inducción. Si mal no recuerdo, yo les cuento un poco que tengo buena memoria semántica, es decir, para contenido y material académico, pero mi memoria episódica sobre cosas de la propia vida es un poco compleja, no soy tan hábil en eso. Entonces, si mal no recuerdo, sí tuvimos una semana de inducción, es decir, el proceso fue, terminamos la parte previa al ingreso a las prácticas preprofesionales, hubo este proceso de selección nos hicieron una prueba teórica, una entrevista con 3 jueces, y en función, tomaban en cuenta toda digamos, nuestro promedio académico a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces estas 3 variables se promediaban, y en función de eso te permitían elegir alguna sede, ¿no? Entonces, y ya una vez ingresada a la sede, ya los propios profesionales de la sede nos hicieron otro examen y nos tuvieron una semana en la biblioteca revisando material, preparándonos, haciéndonos preguntas, para poder estar como entrar un poco más preparados, ¿no? Pero ya para hacer, ya así, digamos, la capacitación como tal, en verdad la vas teniendo poco a poco. No es que lo hagas sola o solo, ¿no? Porque recuerdo que los profesionales del hospital todo el tiempo era ya, a ver cómo has hecho esta prueba, cómo la has aplicado, eh, cómo le estás interpretando, ¿no? Había un acompañamiento, una supervisión constante, entonces, y ahí ya poco a poco uno se iba empapando, ¿no? Correcto. La tercera pregunta es, bueno, ¿nos podrías hablar un poco del rol del psicólogo en el área clínica? Ujú, Todos aquellos trabajos que de alguna u otra manera se le designan ujú. o de alguna u otra manera le encomiendan Claro que al sí, psicólogo. a ver, en verdad, lo que se suele hacer en psicología clínica es evaluación de diferentes áreas, emocional, personalidad, inteligencia, madurez, o sea, las diferentes evaluaciones que hay, ¿no? Consejería psicológica, psicoterapia, se hacen charlas también, talleres, informes. Entonces es como la parte atencional, que es la interacción con el paciente directamente y todo lo que eso se puede hacer, ¿no? También podemos hacer algo educativo, o sea, podemos enseñar también. Es como que los mismos roles del psicólogo general, o sea, la parte de poder enseñar, poder capacitar a otras personas, la parte atencional como tal. eh, Y lo que de pronto nos diferencia de las otras áreas es el contenido, ¿no? Y el tipo de trabajo ya que se hace, que principalmente es el enfoque de la psicoterapia, o sea, la parte de psicoterapia y lo que acompaña a este proceso, ¿no? Y ya al principio es como que se va haciendo así ya, o sea, desde mi experiencia empezamos así, como que mucho más abarcativos, y luego poco a poco vamos perfilándonos hacia lo que nos interesa más. Por ejemplo, yo cuando recién salí de la universidad, también trabajaba con niños, trabajaba con adolescentes, trabajaba con adultos, en diferentes evaluaciones, en diferentes problemáticas, o sea, como que, ¿no? Un poco para poder tener la experiencia, pero luego uno va también dándose cuenta con qué población se siente más cómoda, con qué temas te sientes más cómoda o menos cómoda, con qué tipo de actividades sientes que te sale mejor o no, en qué te estás sintiendo más preparado o no. Entonces vas empezando a perfilarte un poco, entonces ya no abarcas tanto. Por eso les decía, yo ahora solo trabajo con adultos,
no atiendo todas las problemáticas, ¿no? Entonces es como que vamos perfilándonos. Ya no hago evaluaciones, por ejemplo, nunca me gustaron tanto, pero sirven un montón para la formación. Durante la etapa de formación tenemos que hacer en verdad los diferentes roles, pero ahora ya no. Hago principalmente psicoterapia y bueno, mi rol de directora de Libera, ¿no? Que también abarca un montón de mi tiempo. Entonces, eso creo que para poder responder a las demás preguntas, si no empiezo a extenderme. A ver, yo sigo, si no, yo te ayudo, Perfecto, no, Cristian. no, no te ¿Sí? preocupes. Acá estamos. Listo, ya hemos resuelto esa interrogante. Dice, Ujú, ¿cómo podríamos, perdón, hacer para ujú, buscar un voluntariado, ujú, alguna recomendación, algunos lugares donde quizás, o algunas páginas donde ujú. podríamos encontrar ello? Excelente, Angie. Mira, ahorita, claro, en mi época era más como algunos profesores nos ayudaban, como ya habían centros conocidos que aceptaban voluntarios. Yo tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en el centro Ann Sullivan, acompañaba a un muchacho que trabajaba en el BCP, en el área de ordenar documentos, y tuve la oportunidad de poder acompañarlo y trabajar. No era un enfoque clínico puramente, era también, era más clínico educativo, pero me sirvió un montón también como para saber si era algo que me interesaba o no. Entonces, la diferencia de ahora es que en verdad tú puedes poner en Google voluntarios en psicología, voluntariados en instituciones, en clínicas, en organizaciones, en centros, y te puede presentar algunas alternativas y la verdad que lo que toca hacer es un poco tocar puertas, ¿no? Algo que te puede ayudar, Angie, es armar como una especie, como un resumen de tu CV, ¿no? Por más que todavía no hayas egresado ni culminado la carrera, y escribas a las instituciones y les digas que estás interesada en apoyar en lo que se pueda, y algunas ya tienen áreas específicas que reciben este tipo de material y que pueden como darte una respuesta inmediata y todo, y ahí ir probando, ¿no? Ir probando. También igual preguntar a los docentes si conocen de algún lugar, ¿no? Pero es así, ahorita yo veo que es, o sea, es tocar un poco correos, de pronto no tocar puertas, ¿no? Tocar correos, aproximarte de ese modo, puedes también buscar en LinkedIn instituciones en psicología que manejen el tema de salud mental y visitar estas instituciones, las webs de estas instituciones, ver si tienen el área de voluntariado y empezar a contactarte con ellas, ¿no? Y de esa forma creo que podrías conseguir algún voluntariado, ¿no? Que ayuda en la parte de tener la experiencia, ¿no? Perfecto. La Ujú, siguiente pregunta es, excelentes las experiencias que has tenido. Bueno, es un comentario que nos brinda ujú, el participante y dice, coméntanos qué estrategias de organización te sirvieron en la ujú, etapa preprofesional. O sea, cómo durante ujú, tantas, imagino, actividades que tenías que hacer entre la ujú, práctica y obviamente ujú, el tema académico, ujú. qué estrategias usaste para, me imagino, la organización de tu tiempo, organización de actividades. Claro que sí. A ver, la principal cosa que tuve que hacer es restringir, sabiendo que era una restricción transitoria, otras áreas de interés, ¿no? No desaparecieron, pero sí se vieron restringidas, ¿no? Entonces yo de lunes a sábados, yo tenía distribuido de 7 a 1 el tema del internado como tal. Yo les decía que me quedaba hasta las 6, no siempre podía hacerlo, pero era como una cosa general. Los días que me tocaba universidad, obviamente ya no me quedaba hasta las 6 de la tarde en el hospital y me iba a las clases de la universidad porque eran en esa época en la tarde, saliendo del internado. Entonces eran 2 veces por semana las clases de la universidad, los otros 3 días me quedaba en el hospital, eh, y me quedaba entre viendo pacientes y avanzando cosas de la universidad también si es que eran necesarias, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, no había mucha chance para salir con amistades o de pronto tener eventos familiares o hacer viajes
no sé, otras cosas que también son importantes, pero que yo entendía que era como en ese momento sacarle el jugo a esta etapa, ¿no? En donde puedes aprender y con un chance más de poder equivocarte porque hay como que el respaldo de alguien más, de un profesional que puede estar a cargo tuyo, ¿no? Entonces, eso, mi estrategia fue mentalizarme en que este sacrificio, porque fue así, iba a ser transitorio, pero con el enfoque de que esto me va a dar buenos resultados más adelante, obviamente sin tener la certeza, ahí te la juegas y te arriesgas, y es como decidí hacerlo en ese momento, pero sí, las otras áreas se vieron como restringidas, ¿no? Entonces, luego poco a poco ya las vi de ir recuperándolas, pero fue eso. Entonces, y durante las actividades era ya, teníamos pacientes por horarios, entonces yo sabía que tal día iba a tener, no sé, pues 5 pacientes, sabía que en esas 5 horas no iba a poder hacer otra cosa, entonces luego, si tenía algún pendiente, tenía que sí o sí arrancar después de ese horario y dedicar, como que darle prioridad en función de las fechas de entrega. Entonces trabajas con prioridades principalmente, ¿no? Prioridades en tu vida personal y prioridades en las entregas y en lo que tengas que responder en las prácticas, ¿no? Ok, listo. La Ujú, siguiente pregunta es, ¿cómo empezar a trabajar en psicología clínica o en el ámbito clínico ujú. si no tengo experiencia laboral previa? Claro, es que es lo que nos toca a todos, ¿no? Empezamos con las prácticas preprofesionales, esas son importantísimas, ¿no? Ahí, si bien es preprofesional antes de que seamos profesionales, pero es como les decía, ya como empiezas a estar en la cancha, a saber cómo es interactuar con un paciente, las cosas que tienes que hacer, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, tu comportamiento, tu lenguaje no verbal, o sea, ya empiezas a tener esa aproximación con el mundo laboral. Y cuando van a contratarte al principio, cuando recién sales de la universidad, las empresas o las organizaciones o las instituciones que te toman en cuenta sí consideran el tema de las prácticas preprofesionales como experiencia previa, ¿no? Entonces eso, para mí la clave está en esta etapa también, sobre todo al principio, ¿no? Entonces, se puede empezar así. Otra forma también, si es que por X razón, porque también conozco personas que de pronto no hicieron sus prácticas en clínica porque no, por las razones que sean, y fueron a otras áreas y luego quieren incorporarse a la clínica, sí les tengo que contar que es un poco más difícil, no es imposible para nada, pero sí es un poco más difícil porque si tenemos a 2 personas, digamos que postulan a una organización, 2 personas, una que sí hizo sus prácticas en clínica y otra que no hizo sus prácticas en clínica, probablemente le van a dar prioridad a quien sí hizo sus prácticas en clínica porque tiene un poco más de experiencia, ¿no? Entonces se vuelve un poco más complejo, repito, no es imposible. Entonces, una forma de contrarrestar, si es que eso no ocurriera, es la formación en psicoterapia. Sí o sí se tiene que hacer una formación en psicoterapia, en el enfoque que uno decida. Yo les decía cuando les contaba un poco de mi experiencia, el enfoque de psicoterapia no solo tiene que ser elegido como, cuál es el enfoque que está de moda o el que ahorita es el mejor, o el que no, o sea, también tenemos que ver cuál se concilia y logra hacer una alianza con nuestro estilo de personalidad, con lo que nosotros creemos de la vida también, ¿no? Porque así vamos a fluir más, va a ser un poco más sencillo que podamos aplicar este enfoque. Entonces, vamos investigando, averiguando, aproximándonos a formaciones hasta que elijamos una formación. Y la formación, también como hay oportunidades de práctica, ahí también empieza uno a poder decir, oye, tengo un poco de experiencia, ¿no? Entonces, es la forma, a través de las prácticas preprofesionales y a través de la formación en psicoterapia, ¿no? Que es lo que uno, por ejemplo, desde mi punto de directora de Libera, yo busco profesionales que sí o sí tengan formación en psicoterapia, sí o sí estén colegiados, y sí o sí, y lo de las prácticas preprofesionales ya veo que es algo que se puede variar, pero sí o sí la formación y que también hayan de pronto tenido la posibilidad de tener su propia consulta, o sea, no me refiero a tener un consultorio formal, no, pero oye, podemos atender a algún pacientito que nos recomendaron, ir a domicilio, ¿no? Que es otra cosa que me olvidé de contarles, eso también, terminando la universidad,
Obviamente uno no tiene el presupuesto para armarse de frente una empresa o de frente un consultorio formal, y lo que hacía era, ya habiéndome colegiado, lo que hacía era ir a domicilio a trabajar, iba a atender a pacientes en sus casas, y así poquito a poquito ir haciendo un presupuesto para poder luego tener digamos, un ambiente chiquito para poder empezar, ¿no? A ver, ¿qué Ok, más? Sí. listo. La siguiente pregunta es, ¿nos podrías comentar cuáles son aquellos cursos o temas que diariamente se ven en la carrera? Bueno, imagino que se refiere al tema clínico, Sí, no a la carrera en general. ajá. Los cursos o temas diariamente. Claro, es que va a depender yo les decía, desde de lo que yo puedo ver es temas de evaluación, entonces tienes que conocer de pruebas, tienes que ver cómo se evalúa, o sea, cómo se aplican estos instrumentos, la interpretación que tienen, el tema de digamos, el enfoque de psicoterapia, nuevamente vamos a la formación en psicoterapia, entonces va a estar y dentro de la psicoterapia, pues vamos a ver diferentes problemáticas, depresión, ansiedad, o sea, psicopatología de todas maneras, síntomas, signos, síndromes. De pronto no se ven así como tal, como de libro, tipo, este es el síntoma, no, este es el síndrome, pero es como que como decir el pan de cada día, ¿no? Entonces, temas de psicopatología, temas de procesos de psicoterapia, de enfoques de psicoterapia, evaluaciones, instrumentos, pruebas proyectivas, pruebas psicométricas. Entonces, todo eso es algo que se va viendo, ¿no? Eso es como que, digamos, de lo académico, ¿no? Vinculado a los cursos o los temas. Y yo no quiero dejar de decir lo siguiente, de pronto ya también es una pregunta que está más adelante, pero igual lo digo de una vez, ¿no? Digamos, hay como que una parte académica importante que nosotros debemos como profundizar, aprender, adquirir y como que llenarnos de esta información, pero también está la parte personal, ¿no? Les decía mientras conversaba esto de las habilidades blandas, es decir, ver cómo nosotros nos encontramos, cuáles son también nuestras habilidades, qué cosas nos faltan, digamos, fortalecer para ver la forma de hacerlo, ¿no? Nosotros también estamos en nuestros propios procesos de psicoterapia, nos revisamos, hacemos cosas por nosotros mismos, nos cuidamos, porque el trabajo en psicología clínica, si uno no se cuida, si no tiene una vida personal de actividades, de hobbies, de seres queridos, de otras cosas que no sean solo lo laboral, podemos quemarnos, ¿no? Porque escuchamos problemáticas complejas todo el tiempo. Entonces es importante también ver ese otro lado. Ok, veamos los cursos, veamos lo académico, pero también veámonos a nosotros. Hacemos terapia, si no lo hacemos, los invito, en verdad es un proceso riquísimo para uno también y nos ayuda tremendamente en nuestro propio trabajo. Hagamos ejercicios, tratemos de tener una vida saludable, buenos hábitos de sueño, cultivemos nuestras amistades, nuestros vínculos familiares, eh, nuestra vida personal tiene que estar bien cuidada. Esa es la parte que va a ayudarnos a que lo académico se integre y podamos trabajar bien en esta área, ¿no? Ok, Verónica, muchas Mm. gracias. Ahora paso también a la siguiente consulta. La pregunta de uno de los participantes es, ¿se pueden llevar varios enfoques en psicoterapia? Claro que sí. Ahora yo sugiero que no sean en simultáneo, ¿no? Empecemos por uno y les decía también, o sea, el ser humano tiene un área, no sé, pues biológica, tiene una parte social, tiene una parte espiritual, ¿no? O sea, digamos que somos un ser total integrado, ¿no? Entonces, ningún enfoque es perfecto y por lo tanto ningún enfoque va a abarcar todo, o sea, todo lo relacionado con el ser humano. Entonces, lo bonito de los enfoques de psicoterapia es que nos van a dar una mirada desde una perspectiva y si nosotros en esa perspectiva vamos sintiendo que nos falta otra cosa, pues luego podemos complementarla con otros cursos o con otros enfoques de psicoterapia también, ¿no? Entonces puede que tengamos como un enfoque de psicoterapia de base
y luego vayamos descubriendo que hay otros que se parecen y que lo que hacen es como complementar, contribuir con nuestra formación, ¿no? Pero no hacerlo en simultáneo, no es necesario tener, no sé, pues enfoque en uno y en otro todo al mismo tiempo, ¿no? Vayamos de a pocos, afiancémonos en un enfoque, saquémosle el jugo, reconozcamos que tiene sus limitaciones, así como también las cosas que nos permiten ayudar a las personas, pero con sus limitaciones, y que poco a poco vamos a ir adquiriendo otras experiencias que también van a fortalecer nuestro trabajo. ¿Ahora sí me escuchan? Creo que hace un momento Sí, no me están escuchando. Actualmente, la siguiente pregunta es, ¿actualmente la universidad también nos está brindando? Ah, ok, ok. Esa pregunta creo que la puedo responder en este caso al final. Creo que no está enfocada ya, mucho a la actividad de... claro, yo tampoco tengo ese dato. Ujú. Hola Verónica, buenos días. Quería consultar en función a lo que mencionaste en el caso de las personas que trabajan y estudian. ¿Consideras que podrían hacer un buen internado realizando ambas actividades a la par o tendrían que dedicarse solo al internado? Gracias por Mm, compartir tu experiencia. Qué difícil pregunta. A ver, claro, trabajar y estudiar es bien, en cualquier etapa, en pregrado, en posgrado, con hijos, sin hijos, en verdad es bien complicado, es bien complejo. Es posible, pero es complejo. Mira, tiene nombre, no, pero la etapa del internado en verdad es un trabajo. Entonces es como si tuvieras dos trabajos, ¿no? Entonces, si es que es indispensable y lo de tu trabajo lo tienes que hacer porque es tu forma de sustentar tus gastos universitarios y todo, bueno, tocará hacer la distribución entre estas dos actividades, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de dedicarte solo al trabajo del internado, porque repito, es un trabajo, así tal cual, sugeriría que te dediques a lo del internado, ¿no? Repito, si es que no es posible, obviamente eh, igual va a ser, o sea, va a ser constructivo y positivo que puedas tener como esta otra parte, ¿no? Oye, mira, trabajo y al mismo tiempo hago el internado. Yo tenía compañeros que también lo hicieron así, ¿no? Pero si es posible, si existe y tienes la posibilidad de dedicarte solo a trabajar en lo preprofesional, yo sí lo sugeriría, ¿no? Por lo demandante que puede ser, por las exigencias que puede tener. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿me recomiendas hacer prácticas en un hospital o en un centro privado? Planeo, eh, bueno, en este caso sería meterme a una formación TREC Entrec, que ajá. dura 2 años. Sería Ujú. mejor que lo lleve mientras hago mis prácticas de noveno o décimo o después. Ujú. A ver, esa es una muy buena pregunta también. Todas son buenas preguntas, pero a ver, en el caso de un hospital o un centro privado, mira, en verdad puedes hacer en cualquiera de las dos instituciones, ¿no? Cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas, como cualquier cosa de la vida. No es que una sea mejor que otra o una sea perfecta y la otra, ya, bueno, ¿qué nos queda? No, cada cual tiene sus ventajas. De pronto en un hospital puedes trabajar de forma más masiva, entonces tienes más personas de diferentes problemáticas y quizás casos más complejos y en un centro privado quizás no lleguen casos tan complejos, pero tienes la posibilidad de una supervisión mucho más personalizada, ¿no? Entonces, eh, repito, cada institución tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero en cualquiera de las dos cosas, en cualquiera de las dos opciones, mientras hagas en un lugar donde te permitan tener aproximaciones con ciertos pacientes, ciertas problemáticas, evaluaciones, va a ser bastante bueno. En el caso de, y supervisiones de casos, o sea, porque no es, o sea, algo que sí es importantísimo en esta fase del internado es que alguien que sepa más que nosotros nos guíe, nos acompañe, nos diga por dónde ir, por dónde no, qué hacer, qué no hacer, porque estamos en fase de aprendizaje, ¿no? Durante esta pregunta de si hago la formación en psicoterapia estando todavía en el internado, o sea, en las prácticas, en verdad hay personas que lo han hecho así
y habemos otras que no. Por ejemplo, yo no hice nada de formación en psicoterapia durante la universidad, o sea, acabé la universidad e inmediatamente me puse a empezar lo de la formación, pero no es que sea eso mejor que alguien que lo hizo en pregrado. En verdad, va a tocar ver, digamos, o sea, tu caso en particular, ¿no? Tú vas a tener el tiempo para hacerlo, porque la idea de que hagas tu formación en psicoterapia es también con la posibilidad de que le puedas dedicar y ponerle punche a eso, ¿no? Si haces ambas cosas, vas a poder como que tener las dos cosas así bien. Si es que sí, chévere, es una buena alternativa para ti. Si ves que no, que toca darle más prioridad a una cosa o a la otra, de repente ya mejor en décimo, ¿no? Empiezas a tu formación en TREC, es una buena formación también y la experiencia ya poquito a poquito la vas a ir teniendo, ¿no? Entonces, va a depender de ti. Si tú crees que puedes hacer ambas cosas y te va a ir bien en ambas, chévere, pero si no, no es que una tenga que ir sí o sí como en el mismo momento, ¿no? Se puede hacer después de acabar la carrera. Ok, Verónica, gracias. Ahora Ujú, pasamos a la siguiente y es básicamente a ujú. partir de qué ciclo nos recomendarías que debemos hacer, o perdón, que debemos investigar si se está cursando quizás el sexto ciclo para poder tener nociones y adquirir más experiencia. Me refiero más que nada al ámbito que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Para Ujú, poder orientarse un poco a la mm, elección del campo que debiese ya. elegir. Sí, mira, sexto ciclo es un buen momento, ¿no? Ya se han llevado varios de los cursos importantes. Ahí tú vas viendo cómo te vas sintiendo también en estos cursos, qué tan fácil es para ti o no, digamos, incorporar esta información, qué tan cómodo o cómoda te sientes con este tipo de contenido, ¿no? Porque yo les decía, empezamos como que así, abarcando varias cosas y luego lo vamos perfilando en función de nosotros, para ser honesta con qué me siento cómoda, en dónde veo que me sale mejor, qué cosas me gustan abordar más que otras, ¿no? Porque al final nuestro trabajo pues también es parte de nuestra vida, ¿no? Y se trata de hacer algo que también como que juegue o esté alineado a nuestra forma de ser, a lo que a nosotros nos gusta, nos interesa. Entonces, sexto ciclo sí es un buen momento de investigar, preguntar, conversar con otros profesionales, también con otros amigos también que están en la misma incertidumbre e ir teniendo aproximaciones. Hay seminarios gratuitos, el Colegio de Psicólogos da algunos cursos gratuitos sobre ciertas temáticas, entonces uno puede ir a probar eso también ahora que lo recuerdo también hacía, ¿no? Tomaba algunos cursos gratis del Colegio de Psicólogos para poder también conocer y yo decía, ah, ya esto sí me gusta, no, esto ya lo descarto porque no me interesa para nada, ¿no? Lo vamos o sea, vamos como que aproximándonos a través de experiencia, en verdad, o sea, de tener la vivencia, ¿no? Ok, listo. La Ujú, siguiente pregunta es, ¿tuviste miedo en tu primera experiencia de prácticas? ¿Te llegaron a reclamar por hacer alguna evaluación psicológica o quizás ujú, alguna atención, quizás que ujú, no estuviese del todo bien? ujú. Les cuento algo, hasta ahora tengo miedo, o sea, el miedo, digamos, si lo vemos es como que parte de, o sea, nos ayuda, ¿no? Es parte de nosotros que ser humano no va a sentir esta emoción sabiendo que de alguna manera nos puede proteger de potenciales peligros, ¿no? Entonces, definitivamente tuve mucho miedo en mis primeras prácticas, les digo, hasta ahora tengo en algunas cosas que pueden ser nuevas, y ya luego, claro, uno ya se va sintiendo más cómodo con la experiencia y va viendo, digamos, el criterio de realidad te va diciendo, oye, cada vez lo haces mejor, ¿no? A ver, de una prueba mal hecha, gracias a Dios creo que no. Ah, Y si pasó, en la etapa del internado había mucha supervisión, ¿no? Entonces, había de pronto, si es que pudo haber ocurrido, quizás también hubo la chance de reaplicar la prueba, de darle o aplicar una otra que sea mejor, no sé, pero así que haya habido un reclamo por mala praxis, felizmente no. Y Dios me perfecto, libre de eso. Verónica. Genial. A ver, la siguiente pregunta es, buen día, quisiera saber cuál quizás es Ujú. la forma en la que abordas, bueno, ya se va a un A un caso caso de distimia, sí lo de estoy leyendo. distimia.
teniendo Ujú, en cuenta que la familia nos apoya en el proceso, pues refuerza aún más los pensamientos distorsionados sobre ella misma y del entorno ujú. en general. Claro, a ver, en general, primero, como es una pregunta para mí como Verónica, o sea, como la psicóloga Verónica, yo no empiezo el abordaje con los pacientes desde el diagnóstico, ¿no? Y no porque el diagnóstico no sea necesario, es importante, nos permite comunicarnos también entre profesionales y ayudar también al paciente a entender qué puede estar sintiendo y que lo que está viviendo tiene un nombre y apellido, porque a veces no saber qué tenemos en verdad nos hace, o sea, hace el proceso más difícil y más complejo. Entonces, sin embargo, el abordaje es primero en conocer a la persona, en tratar de ver de pronto desde cuándo se siente, de la forma en la que dice sentirse, explorar esto de la familia, a qué se refiere cuando dice que no apoya el proceso o que refuerza los pensamientos distorsionados, es decir, es profundizar en la persona como tal. También en cómo esta persona está percibiendo su entorno, las cosas que puede estar haciendo o no. O sea, veo la problemática, pero también veo qué recursos puede tener la persona. Si de pronto no es la familia, ¿con qué otros recursos cuenta? Tiene una red de soporte de pronto en amigos, en otros familiares, que no necesariamente sea la familia directa. Es una persona que está haciendo otras cosas que le ayuden a estar bien en su vida. O sea, vamos viendo y tratando de desarrollar algo que para mí es súper importante en el proceso de la terapia, que es el vínculo terapéutico, ¿no? Y el vínculo no nace del diagnóstico, nace de la aproximación genuina, respetuosa hacia nuestros pacientes, ¿no? De escucha activa, de poder de repente hasta transitoriamente poner en suspensión algunas cosas de nosotros mismos para poder estar ahí plenamente para la persona y desde ese conocimiento y desde esa aproximación y desde ese vínculo, empezar a trabajar en estas ideas distorsionadas, en esta dificultad con la familia, ver si necesita o no, también el acompañamiento de psiquiatría, dependiendo de la gravedad o de la magnitud o de la intensidad de los síntomas, ¿no? Entonces, y poco a poco es el proceso, o sea, el trabajo es un proceso, es un de tiempo, no es algo como que en la primera interacción ya vamos a saberlo todo, ¿no? Entonces eso sería un poco en resumen. Listo, gracias. Bueno, Ujú, por temas de tiempo voy a, ujú, al azar, elegir tres de ya, las últimas preguntas. Ahí, por favor, ujú, voy a tratar de ser objetivamente lo más cercano posible para que podamos ujú, todos sacar el mayor provecho. Una de ellas que pasé y por error, eh, de alguna otra manera ya no la pueden visibilizar, pero es cuando postulas a un trabajo en el campo clínico, ¿hay ujú. algo que nos recomendarías? ¿Hay algunos tips que nos podrías brindar, Ujú. Verónica? Claro, a ver, les decía, ¿no? Cuando uno postula en este campo, la persona que te entrevista o la persona que ve tu perfil o la persona que está interesada en que formes parte de su institución va a ver en dónde has hecho tus prácticas, si las has hecho, ¿no? Sobre todo al principio, después ya no, no necesariamente. Va a haber también el tema de tu formación en psicoterapia, y no es que haya una formación mejor que otra, por si acaso, lo importante es que tengas una formación en psicoterapia. Puede ser psicodinámica, psicoanalítica, cognitiva conductual, de tercera, cuarta, quinta generación, humanista existencial, solo humanista, gestal, o sea, la formación que tú decidas, con la que tú te sientas cómoda trabajando, pero tienes que tener una formación. Y esas dos, y eso, de repente si ya has tenido algún otro trabajito, un voluntariado, entonces, esa es lo primero que va a ver. Oye, mira, sí, tiene un poquito de experiencia. Y quienes contratamos somos conscientes de a quienes estamos contratando. O sea, si yo estoy buscando un perfil junior o o un perfil de un recién egresado, no espero pues que sepa todo, ¿no? Soy consciente de que hay ciertas limitaciones y también se ve mucho el tema de la personalidad, o sea, cómo es, si tiene otras facilidades, por ejemplo, no sé, para hablar en público, para dar charlas, para hacer ahora estos famosos live, charlas virtuales y estas cosas, ¿no? Entonces también vemos si puede trabajar bajo presión, trabajo en equipo, el trabajo
en salud mental es mucho, mucho de trabajo en equipo, entonces también se mide eso, ¿no? Si vemos que es algo que no sabemos cómo hacer, pues también trabajemos en nosotros. Por eso les decía, lo académico es importante, la formación, la experiencia académica o el trabajo como tal, pero nuestra vida personal, cómo estamos nosotros, cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros pensamientos, cómo nos sentimos en nuestro, o sea, tenemos equilibrio emocional. Si no lo tenemos, no es que no podamos ser psicólogos clínicos, lo que tenemos que ver es cómo hacer para poder tener este equilibrio emocional, para poder ayudar a otras personas. Entonces, por eso también es bueno que nosotros pasemos por la propia experiencia de la psicoterapia, para nosotros, nosotros siendo pacientes, no como psicólogos ni nada, ¿no? Entonces, también buscar supervisiones de casos, eso también ayuda mucho a ir mejorando nuestra mirada del paciente, de las problemáticas, ¿no? Entonces, es un poco, van a ver nuestra parte personal y también van a ver nuestra formación y nuestra pequeña experiencia, ¿no? Gracias, Verónica. Ujú, Bueno, pasamos a las dos últimas preguntas. ujú, Esta va un poco en línea al cierre que tú has tenido de la pregunta anterior, ujú, pero dice, ¿cómo fue el tema de tu salud mental en el desarrollo de las ujú, prácticas? ¿Se vio ujú. afectado? ¿Qué recomendarías a alguien que está llevando terapia actualmente? Gracias. Excelente, sí, claro. O sea, yo les mentiría si les dijera que no tuve cuadros importantes de estrés. A veces yo leía las cosas de psicopatología y decía, ay Dios, yo tengo esto, yo tengo esto también. No al nivel de esa gravedad, pero los tengo. Entonces, obviamente estaba muy estresada y eso definitivamente va a afectar nuestra salud mental, ¿no? Por eso empecé a hacer en psicoterapia en la misma universidad. Había el área, el departamento de psicoterapia o acompañamiento psicológico, no me acuerdo cómo se llamaba y no me acuerdo la psicóloga tampoco, pero les decía que no tengo buena memoria para eso. Entonces, pero empecé a tener acompañamiento porque, claro, tenía, el ojo me latía, tenía problemas gastrointestinales, ¿no? Habían manifestaciones en mi cuerpo que me permitían darme cuenta que estaba muy estresada, ¿no? Y claro, cómo no estarlo con todo lo que se hacía. Entonces, en estos acompañamientos, en lo que me ayudaba la psicóloga era un poco a bajarle a la exigencia, ¿no? Yo tengo que reconocer que puedo ser un poco exigente o un poco bastante exigente conmigo misma. Entonces era bajarle un poco a eso y ser consciente de que estoy dando lo mejor que puedo, ¿no? Haciendo lo mejor que puedo, y que no todo va a salir como yo quiero y no todo va a poder ser perfecto, ¿no? Y entendiendo que en ese intento está el- lo importante, en el intento, en la acción, ¿no? Y que el resultado va a ir variando porque también van a depender de otras variables, no, no va a ser todo de mí, o sea, no va a estar todo en mis manos, ¿no? Y la otra parte de la pregunta era sobre la psicoterapia. Alguien que está haciendo psicoterapia lo felicito, ¿no? Qué chévere, qué bueno que pase por ese proceso. En verdad es bastante positivo para nosotros y para el trabajo. Si incluso lo queremos ver como una inversión, ¿ya? Como una inversión para nosotros en nuestra vida laboral, nos ayuda tremendamente porque también conocemos una forma de, o sea, un enfoque de trabajo del otro y cómo eso nos moviliza. Entonces, nos vuelve personas también más empáticas, más sensibles eh, respecto a lo que una persona podría estar atravesando cuando empieza la psicoterapia con nosotros, ¿no? Entonces, a seguir, si estás en psicoterapia, qué chévere, te felicito y a seguir, ¿no? Y si Ok, la salud mental en diferentes etapas de la vida, no solo por el trabajo o por los estudios, se va a ver afectada y si necesitamos ayuda, levantemos la mano siempre. Siempre hagámoslo. ¿No? Necesito ayuda, oye, le comento a alguien, busco de alguien que me pueda ayudar. No, no nos quedemos con eso adentro. ok. Y ya para la pregunta de cierre, y justamente Ujú, pasamos ya a la parte final de la charla del día de hoy, es una pregunta también anónima en la que nos indica, acabaré mi carrera a los 40 años, ¿qué dificultades tendré quizás para poder insertarme al ámbito laboral? Entiendo que se refiere al ámbito clínico. ¿Qué ujú, me recomendarías? ujú. Mira, así como, o sea, es que como en cualquier cosa de la vida, vas a tener algunas dificultades, como todos los hemos tenido cuando nos hemos empezado a introducir en el mundo clínico, pero también vas a tener algunas cosas a tu favor. La edad, yo también tengo 40 ya, la edad
también es algo positivo, o sea, puedes tener de pronto en cuestiones académicas, todavía recién vas a empezar una formación, estás recién en teoría terminando la universidad, decía, acuérdate, la parte académica es una parte, ¿no? Pero está también nuestra vida personal, o sea, la parte personal de cada uno. Entonces, la edad nos da cierta experiencia, hay personas que se sienten más cómodos con personas mayores que uno, ¿no? Entonces, eh, así como vas a tener algunas dificultades, creo que la edad también te puede jugar a favor. No todos los pacientes están diciendo, ah, esta persona recién ha terminado la universidad. Muchas veces ni se enteran, solo buscan ayuda, ¿no? Y que de pronto sepan que ya eres mayor, al contrario, puede ser algo a favor. Yo más bien al principio yo me acuerdo que algo que me jugaba en tu contra era eso, ay, te veo tan jovencita, ¿cuántos años tienes? Y no sé qué, yo estaba, ¿por qué me juzgas por mi edad? Entonces, eso, algunas dificultades vas a poder tener, pero también algunas facilidades, ¿no? Y deseo que te vaya súper bien a estudiar, a trabajar en ti. O sea, yo quiero que esta charla, o sea, quiero que lo que quede como que así súper consolidado y súper claro es estudiemos, tengamos prioridades, dediquémonos a profundizar en el conocimiento, hagamos buenas prácticas, tengamos una buena, o sea, elijamos una formación en psicoterapia alineada a nosotros, pero también trabajemos mucho en nosotros como seres humanos, ¿no? Si queremos ser terapeutas o psicólogos clínicos empáticos, que hagamos bien nuestro trabajo, que nos vaya bien, que podamos insertarnos bien en el mundo laboral, tenemos que revisarnos también, tenemos que trabajar en nosotros, en nuestras habilidades, en lo que nos falta fortalecer, y en tener, en distribuir bien nuestro tiempo, porque el trabajo es duro, les decía, escuchamos problemáticas complejas gran parte de nuestro trabajo. Si tenemos 6 pacientes al día, los 6 pacientes nos van a traer problemas, no es que van a venir a decirnos, ay, qué linda estás hoy día, quiero hablar de algo divertido. No, normalmente van a traer problemáticas porque para eso nos buscan, ¿no? Entonces tenemos que tener hobbies, tenemos que hacer cosas que nos gustan, tenemos que tener un cuerpo saludable en la medida de lo posible. Hacer psicoterapia nos ayuda a tener nuestra mente también bien, ¿no? Entonces, si tenemos familia, cultivar los vínculos con ellos, con nuestros amigos, con nuestras parejas, entonces también cuidarnos mucho, ¿no? Esa es también una parte importantísima para hacer bien nuestro trabajo en este ámbito. Correcto, Verónica. Ujú, Agradecerte por todos los temas que has tocado, por la mayoría de preguntas que has respondido y bueno, extiendo también aquí las disculpas del caso que no se han podido responder todas. Algunas ya las había respuesto porque yo me he dado el ujú, tiempo de leer cada una de ellas, ujú, pero bueno, el tiempo a veces ujú, es un poco así. ujú, Referente a ello, bueno, comentarles a todos los participantes que antes de finalizar nuestro evento del día de hoy, les queremos pedir que por favor desarrollen una breve encuesta de satisfacción sobre la charla del día de hoy, la charla que han recibido a cargo de Verónica, para poder identificar qué aspecto quizás se debiese de mejorar como organización, como tema a tratar, como tema a abordar, o algún aspecto que ustedes consideren por parte de nuestra oficina debe de mejorar o quizás de perfeccionar en ese aspecto. Así que mientras que se va desarrollando perdón, mientras que ustedes van desarrollando esta encuesta, yo me encargo de la parte del cierre del taller del ujú. día de hoy. ¿Correcto? Para no quizás afectar un poco la resolución de esta encuesta por parte de ustedes. Bueno, Verónica, en nombre de nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Miguel Sánchez de Walter, queremos agradecerte básicamente por todo el desarrollo de esta charla del día de hoy. Queremos también, de alguna u otra manera, agradecer por responder cada una de estas interrogantes, algunas quizás más relacionadas al ámbito y otras quizás de manera mucho más general. Y bueno, por la gentileza de acompañarnos el día de hoy compartiendo tus conocimientos a fin de que nuestros alumnos y egresados cuenten con mayor información sobre cómo iniciar el campo profesional, en este caso el campo clínico, ¿no? Ujú. Y finalmente indicarles a cada uno de los participantes, bueno, en este grupo no lo han preguntado, pero en otros sí,
que preguntaban, ¿y dónde podemos ver la charla nuevamente? ¿Va a estar alojada en alguna de las redes de la facultad? Bueno, comentarles a todos los participantes que van a poder encontrar en los próximos días en la cuenta oficial de YouTube de nuestra facultad la publicación de esta charla con expertos que hemos tenido el día de hoy, en este caso con la especialidad de psicología clínica. Van a poder ver el video completo y invitarlos a seguir nuestras redes sociales de nuestra facultad para que puedan estar al tanto de las diferentes iniciativas que como Oficina de Centro de Empleabilidad venimos desarrollando para ustedes en la actualidad, ¿no? De tener consultas o dudas relacionadas a empleabilidad, y remarco ello el tema de empleabilidad, se puedan contactar al correo del área, que es empleabilidad-fcctp@usmp.pe. Y nada, doy el pase para las palabras de cierre a cargo de Verónica. No sé si nos quieras comentar, tocar, abordar algún tema para finalizar. Y bueno, con ello ya daríamos el cierre oficial de este evento. No, gracias a ustedes, Cristian, en verdad encantada de volver a este evento, a volver a la universidad para este evento, ¿no? La etapa universitaria, yo estuve súper contenta con la San Martín, ¿no? Cuando fui al internado tuve chance de conocer a otros, o sea, amigos que iban de otras universidades y yo decía, qué chévere, mi universidad me ha formado un montón en psicopatología, en neuropsicología, en psiquiatría, estaba así como orgullosa de eso. Y lo que les decía, ¿no? O sea, yo quiero que todos se queden con el mensaje que el trabajo en clínica tiene estas dos partes importantes, ¿no? Lo académico, lo formativo, digamos, a nivel de cursos, y la parte personal, que es la que nos va a cuidar y nos va a dar la fuerza para poder aplicar lo que aprendemos, ¿no? Y algo que leí, una de las preguntas, y ya con esto cierro, es, en psicología clínica es bien complejo poder trabajar en ella si no estamos licenciados y colegiados, ¿ya? Porque como psicoterapeutas, el requisito básico que nos van a pedir nuestros pacientes es que estemos inscritos en el colegio de psicólogos y que tengamos la licenciatura. Menos de eso, los pacientes no van a confiar en nuestra credibilidad. Entonces, porque por ahí veía algo como egresado, como bachiller. O sea, se vuelve bien complicado trabajar como psicoterapeuta o psicólogo clínico si no hemos hecho las otras partes digamos, de la formalización, ¿no? Entonces, también, por favor, hagan todo el esfuerzo que se pueda para formalizar licenciaturas, inscribirse en el colegio de psicólogos y habilitarnos siempre, porque al final eso es lo que también piden nuestros clientes, ¿no? Listo, Verónica, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Seguramente vamos a tener tu participación en alguno de los otros espacios de interacción que desde el desde la oficina, perdón, del Centro de Empleabilidad realizamos para nuestros estudiantes, y agradecerte por eso, ¿no? Por lo enriquecedor de esta mañana, ya casi tarde, Sí. del día de hoy. Y nada, agradecerles también a los participantes, avisen a sus compañeros para próximos eventos, para próximas actividades, porque en realidad la idea es que todos nos sumemos a poder seguir haciendo de la empleabilidad algo mucho más importante en nuestra formación, y sobre todo en lo que va a ser para ustedes su camino profesional, y quizás podamos tenerlos también en un entorno virtual o presencial, como el día de hoy hemos tenido a nuestra egresada Verónica Gavillo Exacto. en esta mañana. Así que seguramente ustedes van a ser los próximos egresados de éxito que vamos a tener en nuestra charla con expertos, versión 2.0 en algunos años Reload. seguramente. Así es. Muy bien. Nada, permiso y que Gracias. tengan una bonita Cuídense. tarde todos. Hasta luego. Chao.